Nuevamente buenos días. Mi nombre es Angélica Peralta Ramos, Momi, me dicen. Gabriela Bouret, conmigo. Estamos en el equipo de La Nación Data. Vamos a ir pasando un poco rápido porque tenemos muchas slides para contar. Y en realidad nos costó reducir de todo lo que nos gusta lo que hacemos. Bueno, ¿qué es La Nación Data? Es una iniciativa de La Nación para facilitar el periodismo de datos y contribuir a la apertura de datos en Argentina. Estamos dentro de redacción y lo que hacemos es facilitar el periodismo de datos adentro de redacción. Pero también decimos que nos gusta contribuir a la apertura de datos en Argentina porque también abrimos datos que trabajamos para compartir, por dos motivos en particular. Primero, porque nos gusta que otros puedan sacar sus conclusiones y además que nos puedan chequear desde lo que es el dato crudo. Y también es importante que digamos, se puedan crear otras visualizaciones y demás, que no solamente esté la opinión, digamos, de La Nación o la interpretación nuestra o que haya sacado el periodista. Nosotros trabajamos todo en proyecto con los periodistas. Y estamos muy involucrados con la comunidad, o sea, tratamos de difundir iniciativas de otros y acompañarlas también, tanto lo que son iniciativas de, digamos, hacktivismo, bueno, acá está Mariano Blechman, Hackers, por ejemplo, como otras iniciativas como Open Knowledge y, digamos, la comunidad también de gobierno abierto, donde en realidad somos como usuarios y es importante para nosotros. Nuestro equipo, que somos 10, somos 7 mujeres, pero en particular en tecnología, digamos, los que tienen carreras más de área tecnológica somos 5, o sea, 2 mujeres, estamos acá. Pero el resto de, todo el equipo trabaja con datos y con tecnología, es decir, ningún periodista tradicional, sino que todos estamos o buscando información o transformándola y demás. ¿Y por qué decimos que hacemos periodismo de datos abiertos para el cambio? No es que nosotros abramos los datos, sino que nos interesa que los datos estén abiertos. Primero, por una cuestión de credibilidad. Es evidencia acompañar con datos abiertos o no, con documentos, ¿no? Y cuanto más crudo, a mí me gusta que se pueda revisar el cálculo, discutirlo y cuestionar lo que nosotros mismos hacemos. Por una cuestión de transparencia y rendición de cuentas, lo que creemos es que una vez que el dato está digital, está vivo, digamos. Una vez que está abierto es como que puede circular de una manera, es portable y circula por todos lados. Y una vez que se generan estándares, ya escala, o sea, es otra dimensión. Yo soy licenciada en sistemas también y tengo ese corazoncito para aplicárselo al periodismo. Y lo mismo que tenemos en todo el equipo, ¿no? Entonces vemos esas posibilidades. También facilitar la participación ciudadana, porque al acercarlo por visualizaciones o por distintas aplicaciones, se facilita la participación. Demostrar la necesidad de estándares en la presentación de datos para el uso periodístico y ciudadano. Por ejemplo, contrataciones abiertas, todo esto de open budgets o presupuestos abiertos y demás. Tal vez uno dice, estamos muy lejos, pero lo apoyamos, lo difundimos, en otros países ha funcionado en algunos, o sea, está empezando y creemos que todo esto está empezando y hay que ayudar cuando las cosas están empezando. Después, innovar aplicando tecnología para extraer conocimiento de los grandes volúmenes de datos, ¿no? O sea, eso queremos todos. Y después producimos este tipo de contenidos, investigaciones periodísticas, historias con datos como evidencia, visualizaciones, servicios y aplicaciones como Congresoscopio, bueno, que hacemos con datos del Congreso, hacemos típico mapas y todo tipo de análisis para las elecciones, ¿no? Comparadores para acercar los datos que son públicos, simuladores de créditos y ese tipo de cosas también. Entonces, bueno, vamos a comentarles 5 casos, no se preocupen por leer todo porque les vamos contando, pero donde usamos los datos, tal vez no hay grandes descubrimientos, hallazgos, pero en algunos es más el concepto de lo uso, está vivo, les doy el feedback al que lo produce, que en este caso era el gobierno de la ciudad, nos pasa todo el tiempo y creo que la actitud que queremos tener es como usuarios responsables de decir,
no destruir una base porque le falta algo, sino esto está como recién empezando y tenemos que generar la motivación de aquellos que producen los datos para que lo mejoren y lo sigan haciendo. Así que hay que usarlos. A veces con el periodismo no todas son buenas noticias las que se sacan, pero la verdad que a nosotros nos gusta mostrar todo el contexto. Así que bueno, los dejo con Gaby, perdón. Bueno, acá les queríamos contar un poco cómo era que habíamos trabajado la base de reclamos al 147. Como decía Momi, todo el tiempo nos pasa que a medida que vamos trabajando una base podemos encontrar algún tipo de problemas o no, y lo que está bueno es que nos podemos acercar al organismo que los publica como para contarle cuál es la problemática y tener un feedback, y hay siempre una respuesta para mejorar ese conjunto de datos, ¿no? En este caso, el gobierno de la ciudad publica los reclamos de todos los ciudadanos y la base, a medida que pasan los años, que empezó en el año 2011, fue creciendo exponencialmente, y en este momento, por ejemplo, hasta el 2016, que todavía nosotros no hemos trabajado así en conjunto con el 2017, que ya está publicado, llega a tener 3,5 millones de registros. Entonces, lo que tiene es que nuestro trabajo es bajar los datos y ver qué se nos ocurre con ese dataset como para hacer alguna nota periodística, hallazgos o contar historias. Entonces nos juntamos, nuestro trabajo es juntarnos con el periodista y decir, bueno, mira, tenemos esto, tenemos estos campos, ¿qué se te ocurre? Y así fue como esta base la fuimos trabajando. Por ejemplo, bueno, uno de los datos que tiene es el tema de que se puede ver en qué comuna, en qué barrio. Entonces, al estar geolocalizada, nos permite además hacer mapas y poder armar como un mapa de calor en qué barrios o comunas de la ciudad se van detectando los distintos reclamos. Una de las notas que surgió, por ejemplo, fue cuando fueron las elecciones en Cava en el 2015. Dijimos, bueno, focalicémonos, como la base es tan grande, decidimos focalizarnos en algunos puntos, como puede ser el tema de transporte, el tema de seguridad, vivienda social, y a raíz de eso trabajamos los datos. Bueno, tiene, por supuesto, mucha parte de normalización y limpieza de datos. Capaz eso es muchas veces lo que más tiempo nos lleva, porque a pesar que están clasificados por rubros y cada uno tiene adentro conceptos, muchas veces no es la manera en que queremos mostrarlo, sino que queremos agrupar varios ítems que tienen que ver con un tema que nos parece interesante para contar en una historia. Acá ven unos gráficos que después de trabajarlos en SQL, Excel, sentarnos ida y vuelta, porque es todo el tiempo así, mira, encontramos esto, ¿qué te parece? Vamos charlando con el periodista. Y después pasa al área de diseño, donde trabajamos con Tableau. Ay, se fue a parar. Y acá ven algunas pantallitas que mostramos de este trabajo. Y a medida que avanzamos, surgen cosas que a lo mejor no teníamos en cuenta. Por ejemplo, una de las notas que salió fue los reclamos insólitos, ¿no? Y entre ellos nos reíamos porque de repente la gente se quejaba porque había un paseador con muchos perros, o malos olores, o que faltaban sillas en salas de espera. Todos esos a veces son reclamos que vamos encontrando manualmente, ¿no? Fuera de todo el análisis en conjunto que vamos haciendo. Bueno, acá van viendo las pantallas de cómo vamos trabajando, vamos haciendo distintos rankings para ver cuáles de los barrios lideraban en cada caso la problemática que queríamos mostrar. Y después se nos ocurrió también otra serie de notas que tenían que ver con cuáles eran los reclamos que más se hacían en los barrios de los candidatos. Acá ven que tenemos 4 notas que salieron con los principales candidatos del gobierno de la ciudad, donde era una forma de remarcarles, mirá lo que pasa en el barrio donde vos vivís, a ver si lo podés incluir en las propuestas que estás presentando para la elección.
Bueno, este es largo y lleva bastante tiempo, entonces voy a contarlo un poco rápido. 2 años trabajamos en este caso, que es la denuncia de Nisman. En un momento se filtraron 40.000 audios de escuchas sobre las cuales estaba basada la denuncia de Nisman. Esta es la denuncia de Alberto Nisman y trabajamos también sobre la denuncia en sí mismo para asociar cada uno de los audios a través de una aplicación que desarrolló Cristian Bertelegni en La Nación, que asocia los audios exactamente con las páginas de la denuncia. Pero esos eran los 103 audios asociados a la denuncia. Nos llamó la atención que rápidamente en 2 o 3 instancias se cerrara el caso como que esta denuncia no tenía suficiente asidero con los audios como prueba, entonces dijimos vamos a trabajar con tecnología. No pudimos trabajar con tecnología solamente, entonces dijimos bueno, lo que primero pensamos es obviamente con esa base de datos cruzar las celdas, sacar los teléfonos en común y empezar a detectar. La única manera que pudimos, incluso trabajamos con tecnología de análisis de audio y no funcionó, o sea, funcionó un poquito, todo ayudaba un poco, pero nada completaba el ciclo. Entonces dijimos, vamos a escuchar todas. Entonces subimos todas a una plataforma que también desarrollamos, que se llama VozData, y con nuestro grupo de voluntarios, que acá tenemos a Lidita, ahí presente, escuchamos los 40.000 audios, 20.000 un año, 20.000 el siguiente año, perdón. Así se escuchaban los audios y el usuario lo podía clasificar. Era un grupo reducido porque no teníamos doble validación en este caso. Y bueno, completamos, digamos, la investigación con 80 audios más que surgieron después de los 2.000 que quedaron preclasificados y 200 de esos fuimos achicando y achicando hasta que tenían verificación periodística y no pudimos publicar más que eso hasta el momento. Entonces utilizamos este tipo de tecnologías y demás, acá quería decir, el análisis de celdas, traductores de farsi y de árabe conseguimos, especialistas en voces y temas. Entre nosotros mismos del equipo había gente que se conocía ciertas voces, entonces cuando escuchaba una voz, porque no podíamos identificar quién era, porque no decía soy fulano de tal, le pasábamos a la otra persona, me parece que este es uno de los que vos conocés el tema o las voces. Y de esa manera fuimos trabajando, ¿no? Y tecnología, bueno, de búsquedas como dije antes. Luego armamos este spreadsheet que quedó como output de la base de datos que habíamos cargado con más información, o sea, metadata propia y textos que también se fueron transcribiendo de los audios y desarrollamos para el front, para mostrar en lanacion.com esta aplicación que permite seleccionar por lugares, por temas o por personas y tagueamos los audios que nos quedaron seleccionados por esos criterios, generando playlist, en las cuales esas son las playlists y acá tenemos digamos, la selección del momento en el cual es relevante, porque de golpe son conversaciones de 20 minutos con algo relevante mucho más corto. Estas fueron algunas historias publicadas en 2015, luego, bueno, también salió publicado con un código QR en La Nación impreso, así podíamos llamar a la aplicación. Bueno, la ministra en este caso reconoció que la justicia no se estaba moviendo y que esta investigación fue levantada, digamos, revivió desde un medio de comunicación con la comunidad de voluntarios. Luego el juez nos envió un exhorto para solicitar a La Nación Data toda la investigación como prueba, cosa que es la primera vez que nos pasaba entregar así, digamos, toda la selección de lo investigado. Nuestro equipo, bueno, parte del equipo de los voluntarios que escucharon muchos de los audios y luego lo que fue pasando, ¿no? La Corte respaldó la investigación y bueno, el tema está ahora en este momento, volvió el fiscal Policita a investigar, con el tema de las celdas se referenció, digamos, y se pudo probar muchos de los audios que nosotros estábamos enviando como evidencia de lo que habíamos escuchado casi voluntariamente y como investigación periodística. Nosotros también hicimos este mapa al cumplirse el aniversario y bueno, luego en cada nota que surgía de cada una de las personas involucradas poníamos el playlist de algo relacionado
y bueno, también un especial con las personas que estaban relacionadas con el tema. Bueno, otro set de datos que venimos trabajando hace tiempo es el de pauta oficial. Es la pauta que el gobierno asigna a los distintos medios para publicitar y se publica en la página de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En un principio estos datos estaban publicados en PDF. Los datos están desde el año 2009 y bueno, cuando empezamos a trabajarlos vimos que era todo un problema porque estos PDF había que transformarlos, así que tuvimos que trabajar bastante en conversores de OCR para determinar cuál de ellos era el más apropiado y que dejaba los datos igual a los originales. Cuando se trabaja con conversores OCR, nunca es del todo fiable, es como que hay que hacer un chequeo intensivo y revisar prácticamente dato por dato, así que todo eso lleva mucho tiempo de trabajo en equipo, hasta que a medida que pasó el tiempo los datos fueron publicados en CSV, como es el día de hoy. Bueno, a raíz de esta serie de datos hicimos distintos análisis, los vamos también trabajando si es necesario en SQL Server, en Excel, y se involucra a distintos periodistas, algunos que están más orientados a lo que tiene que ver con las razones sociales. En este caso muchas veces nos pasa que tenemos que buscar en boletines oficiales para determinar las sociedades que los componen y fuimos armando de varias razones sociales grupos para entender cómo se va moviendo todo el tema de la pauta a medida que pasa el tiempo. Todos estos grupos van cambiando de integrantes, entonces la composición varía y eso no fue tan fácil de seguir. Y tuvimos que hacer distintas fórmulas y trabajos específicos. Trabajamos muchas veces con spreadsheets de forma colaborativa entre distintos miembros del grupo, donde vamos poniendo la información que cada uno va investigando. Y una vez que se trabaja todo este tema, vamos sacando distintas notas. Por ejemplo, acá donde ven en la pantalla chiquito, pero bueno, algo se puede ver, son las razones sociales y cada uno podía buscar alguna razón social o los grupos que integraban todo lo que recibían la pauta. También se puede focalizar en el tipo de anuncio que se hace, si es en internet, ya sea redes sociales o web, o si es en papel o solamente en web. Entonces, todos esos campos que tiene el dataset los vamos explotando de acuerdo a la necesidad de lo que se quiere publicar y lo que vamos trabajando con el periodista. Ahí, bueno, les mostraba todo. También trabajamos con OpenRefine para hacer todo lo que tiene que ver con refinamiento de los nombres, porque cada base tiene sus complicaciones y generalmente, no, como decía Momi antes, nada viene muy limpito. Entonces, mucho pasa por, de repente las razones sociales no tienen ni siquiera identificador. Entonces, cada vez que se publica la pauta, ponen el nombre de manera diferente y hay que tratar de identificar que estamos hablando de la misma razón social. Entonces, vamos haciendo distintos diccionarios y esta fue la versión en la edición impresa, donde es de acuerdo a lo que se quiera mostrar, se hacen distintas infografías. Bueno, yo quise traer los casos más de ayuda de la comunidad, digamos, donde nos apoyamos muchísimo con la comunidad, con las ONG, con universidades también. En este caso, las declaraciones juradas abiertas permitió que nosotros tipeáramos declaraciones juradas que estaban en papel, en copia papel, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ya están en nuestra plataforma, están en formatos abiertos, convertimos de eso a este formato de presentación, ustedes se las pueden bajar y esto hace que haya historia de personas que si no, no se podrían controlar porque recién desde 2012 existen en PDF las declaraciones juradas y hay abierto también una parte de esa historia en los datos del Gobierno Nacional
pero bueno, no tiene todos los campos que tiene el PDF anterior. En este caso, bueno, acá tenemos esta cantidad de declaraciones juradas que, digamos, trabajamos haciendo chequeatones, ingresos, bueno, nos juntábamos como haciendo, bueno, un programa del tema de tipear los datos y controlándonos a nosotros mismos. Bueno, este también es parecido a los otros que les contamos. En este caso estaba publicado todos los nombres registrados desde el año 1922, más que nada fue un tema como así muy divertido para hacer, porque uno podía buscar su nombre. Esta es una aplicación que está en el Ministerio de Modernización, se hizo, y podía buscar su nombre y ver en el año que uno nació cuántos nombres se habían registrado en el mismo año. Entonces se nos ocurrió armar una visualización para salir de ese tema, pero usando la misma base, con los nombres en toda la base que fueran únicos. Y encontramos 29.000 nombres. La verdad que cuando lo publicamos tuvo mucho éxito y la gente estaba todo el tiempo consultando y prácticamente se cayó en la base original, así que bueno, fue muy consultada y por eso después se nos ocurrió hacer otra nota con el mismo tema, pero en esta vez la idea fue ver los periodos presidenciales en la Argentina y ver si los nombres subían o bajaban en popularidad en ese momento de la presidencia. La conclusión fue que anteriormente se daba más este tema, pero hoy en día está en bajada, digamos. Sí, es clave para nosotros el trabajo en equipo, como ustedes pueden ver, por ahí ni se nos hubiera ocurrido hacer ese tipo de notas y se nos ocurre cuando estamos con los periodistas o encima de la base, ¿no? También hacemos visualizaciones y demás, lo cual es típico de trabajo con datos. Algunos aprendizajes, ¿no? No quería dejar de decir esta parte que es de vuelta, ser usuarios responsables de los datos públicos para que existan más datos públicos. Acercarlos a la gente y a explicarlos. Si encontramos faltantes o fallas, dar el feedback. Pedir ayuda a la comunidad, universidades, expertos y voluntarios. Trabajar en colaboración con otros para agregar valor desde el dato hacia el conocimiento. Nosotros creemos que nos falta mucho y por eso nos interesa relacionarnos mucho y aprender de la comunidad científica, analítica también, respecto a todos estos temas que creemos que se pueden cambiar la manera de distribuir el conocimiento y también el periodismo. Trabajar en colaboración con otros, bueno, usar tecnología y mucha colaboración, lo digo muchas veces, y acelerar con esto el descubrimiento, el monitoreo de los datos que ya existen y están presentados de una manera que la gente no los va a acceder para monitorearlos, es decir, crear aplicaciones. Y los cambios, porque una vez que ya está expuesta esa información, es más difícil que desaparezca o se deje de producir. Luchar por estándares para acelerar cambios aplicando tecnología. De vuelta, para los que entienden, los estándares, digamos, permiten escalar, es decir, que mucha tecnología, que muchas personas analicen o produzcan conclusiones y observaciones y descubrimientos sobre datos que si no, solo pocos pueden acceder. Bueno, muchas gracias.